Bueno, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Mi nombre es Constanza, formo parte de ¿Qué te pasa?, una organización política de la ciudad de Rosario, y hace tiempo venimos desarrollando ciclos de pensamiento nacional, que en este caso nos pareció muy importante en esta fecha, que se está cumpliendo un año del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, donde un poder judicial ha obstaculizado sistemáticamente el intento por saber la verdad. Nos pareció fundamental en un contexto de campaña electoral, pero también con necesidades de discutir temas y también generar un nuevo horizonte y una perspectiva para los campos nacionales, populares y progresistas. Así que invitamos a Tilio y también a Pedro, quienes nos han visitado en otras ocasiones, a que me estén acompañando en esta actividad que consideramos fundamental, porque son dos voces que hacen falta escuchar, que siempre traen alguna reflexión importante y que creemos necesario empezar a profundizar ciertos debates, no tanto para defender un status quo, sino también para generar una nueva perspectiva de país que soñamos y también de ciudad. Así que en ese marco vamos a estar presentando este libro, que se llama Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Es un reciente libro que publicó Atilio Borón. Y en ese contexto dijimos, bueno, vamos a hacer una pregunta un poco más provocativa, es qué pasa con los gobiernos progresistas, donde se puede hablar de un resurgimiento de un ciclo, donde se empieza a ver un nuevo horizonte con el gobierno de Lula, donde empezamos a ver ciertas esperanzas en Colombia con Gustavo Petro, y donde en Argentina nos comimos una tremenda cachetada electoral en campo nacional y popular. Entonces queremos pensar no solo sobre el resurgimiento, sino también sobre lo que está pasando. Así que bueno, en este marco hicimos esta convocatoria y vamos a estar dialogando, haciendo algunas preguntas a Tiro, a Pedro. También nos va a acompañar Karen Ted, que está llegando a la actividad. Queremos pensar los progresismos no solo desde un lugar nacional, regional, internacional, sino también los progresismos locales. Por eso tres voces, tres referentes de distintos campos: Atilio con su abordaje desde la geopolítica, de lo internacional, Pedro con la cuestión nacional, Karen con la cuestión local. Vamos a estar reflexionando sobre los principales desafíos y las cuentas que tenemos pendientes también, de cara a que no solo estemos convencidos y convencidas de lo que queremos, sino también que podamos persuadir a los demás de que es lo mejor y lo que por el camino que tenemos que tomar. Así que bueno, dicho esto, me parece un punto así fundamental contarles que queremos, primero, hay una cuestión que tiene que ver con por qué hace tanto ruido a veces la palabra progresismo dentro del campo nacional y popular, y por qué tendríamos que hablar o no de progresismos. O sea, de mi parte, yo soy peronista, y cuando iba a la universidad la palabra progresismo me hacía como una cosa que no me gustaba, y tenía diferencias. Entonces todo el tiempo por ahí desde el peronismo se intentaba generar una diferencia con lo que supuestamente era el progresismo. Después, por la experiencia de la vida, viví en México y empecé a entender que el progresismo es una forma de aglutinar a ciertos gobiernos con características similares y dificultades similares y luchas similares a lo largo de América Latina. Entonces, que cuando hablamos de progresismo incluso hacemos referencia al campo nacional y popular, pero también a otros y otras que nos involucran. Eso es un poco lo que pude hacer a lo largo de mi vida y cómo fui también resignificando ciertos conceptos. Pero en este marco yo quisiera preguntarle primero a Tilio, ¿por qué hablamos de gobiernos progresistas? ¿Cuáles las características de un gobierno progresista? Y por qué este debate también, que existe esta tensión nacional, popular, progresismo, y parece que pensamos más o menos parecido, pero nos gusta diferenciarnos permanentemente cuando vemos que los avances de la derecha están todo el tiempo bien aglutinados y no dudan en juntarse. Y a nosotros a veces quedamos atrapados en algún debate. Así que, bueno, va a hablar Pedro primero con este disparador de progresismo y después vamos a pasar a Tilio. Así que bueno, este es el primer punto. Para atrás. Bueno, muchísimas gracias, un verdadero placer. Además, compartir la mesa con todos estos cracks, con el Piojo y el maestro Atilio Borón, que realmente es un maestro. Así que yo no me voy a ni animar a hablar del progresismo en América Latina porque lo voy a pasar por el costado. Así que eso es así. Sí, lo que tengo que decir, y me parece muy importante que reflexionemos sobre algunas cuestiones que tienen que ver cuándo un gobierno es progresista. ¿Cuándo definimos que ese gobierno es progresista?
¿Es progresista el gobierno de Alberto? Yo pienso que no. Entonces, yo creo que hay una condición sine qua non para que un gobierno sea progresista, que es cuando rompe con el establishment político y económico dominante en el país. Ese proceso en la República Argentina tuvo dos momentos de ruptura. Por lo tanto, desde mi modesto punto de vista, hubo dos gobiernos progresistas, nacionales, populares, revolucionarios, pongamos el nombre que quiera. El primer proceso de ruptura en todo el siglo XX que hubo fue el 17 de octubre del 45, que pasó lo que todo el mundo sabe que pasó. Y el segundo proceso de ruptura fue el 25 de mayo del 2003, que pasó lo que todo el mundo sabe que pasó. El gobierno de Alberto, desde mi punto de vista, es un gobierno frondicista. Tiene todas las características de un gobierno desarrollista. Todas. No le erra ni una. Tiene récord de exportaciones. El año pasado tuvimos 90.000 millones de dólares de exportaciones. Récord histórico de exportaciones, rompiendo ese mito neoliberal que dice que más exportás, mejor vive la gente. Bueno, no sucede eso, es otro mito. Tiene récord de capacidad instalada de la industria, 67.8 de capacidad instalada de la industria. Bajó la desocupación, tenemos niveles de desocupación muy bajos. Tenemos distintos puntos, tenemos una política exterior oscilante, muy oscilante, de eso tampoco me voy a meter porque está tibio, así que no quiero meterme en ese tema. Y sin embargo tenemos todo eso con el 40% de pobreza. Y tenemos 20 puntos abajo del salario real que dejó Cristina, que demuestra que este fue un gobierno que no se preocupó por la situación de los sectores trabajadores y los sectores populares. Si hubiera sido un gobierno nacional y popular, tuviera que haber mejorado la capacidad de distribución de la riqueza en la República Argentina, y el gobierno de lo único que se preocupó es de mejorar el balance de las empresas monopólicas de la República Argentina. Nosotros tenemos una situación que es inadmisible en un gobierno popular. Somos el segundo país de América Latina con inflación en los alimentos. Primero estaba Venezuela, que está bloqueado y que es un importador neto de alimentos, aunque está variando ahora la situación. Y ahí llegó la compañera Karen Tepp, futura concejal. Y somos el cuarto país en el mundo. Somos el cuarto país en el mundo con inflación en el alimento. País productor de alimentos. Con una característica que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. La Argentina es el único país del mundo que exporta todo lo que come. Cuando decimos todo, es todo. Nosotros exportamos poroto, ajo, cebolla, lenteja, arveja, carne, trigo, leche, queso, lo que se le ocurra, hierba. Somos grandes exportadores de hierba. Lo que se le ocurra exportamos. Y tenemos un 40% de pobreza, tenemos índice de indigencia muy alto y evidentemente algún problema tenemos. ¿Cómo puede ser que la lechuga y la selga ponga en jaque a un gobierno popular? Un gobierno que saca 12 millones de votos, que gana con el 48% de los votos, está puesto en jaque por dos yurios que crecen guachos, que son dos boludeces plantadas, y sin embargo, fíjense ustedes los índices que tienen. Miren, la manzana de Lisión. Acá cuando ganemos Rosario con Monteverde, vamos a tener una empresa. Vamos a tener una empresa municipal de alimentos. Pero que si no, es imposible. Los alimentos hacen a la gobernabilidad. Es un factor político clave. Tenemos que tenerlo en cuenta y debemos tener en cuenta definitivamente discutir, y con los primeros que tenemos que discutir son con los compañeros del campo nacional y popular que todavía no han entendido el valor de practicar políticas públicas diferenciadas en todas las actividades. Las políticas públicas diferenciadas son clave, pero clave. Porque no somos todos iguales en la sociedad argentina, no somos todos iguales. Entonces no podemos pagar la luz, el gas, el teléfono, las retenciones, todo lo mismo.
No podemos meter a toda una bolsa. Las políticas planas son un invento del neoliberalismo para hacerle pagar a los sectores populares lo que tienen que pagar los sectores concentrados. Más diferencia un gobierno, sus políticas públicas a partir de la diferenciación, más progresista es. Esa es una práctica que tenemos que asumirla. Ahora, los nuestros, para nada, todo adentro de la bolsa. Entonces paga la luz, el agua, igual un ciudadano que cobra un plan que el tipo más rico de la ciudad. Eso no es justo, eso no es así. Y lo mismo pasa con las retenciones y lo mismo pasa con la política agropecuaria. Más diferencia a sus productores agropecuarios, un Estado, a partir de la cantidad de hectáreas que tiene, más progresista es. Pero fíjense ustedes lo que pasa con el precio de los alimentos, que fue el principal factor que nos hizo perder 4 millones de votos en las elecciones del 21. Ahí está el problema, ahí está la insatisfacción democrática. La manzana deliciosa aumentó 1.557%. El aceite de girasol, 1.443%. La papa, 1.400%. Crece acá. La papa. Crece acá. La harina de trigo, 1.380%. La carne picada, 1.239%. La carne picada aumentó el doble de todas las otras carnes. ¿Producto de qué? De la concentración que hay en la hamburguesa, manejada por 2 empresas. La pican, hacen la hamburguesa y aumenta el 1000%. Y la lechuga aumentó el 1.186% y la selga el 1.200%. Mientras que el índice del precio del consumidor general aumentó el 886%, los salarios registrados el 679% y los informales el 465%. Ahí está el problema central de la insatisfacción democrática que nosotros hablábamos recién. Por eso es tan importante definir con precisión qué es ser progresista en la República Argentina. ¿Qué es ser progresista? No es defender las ballenas, o que está bien defenderlas, o defender... Bueno, los jubilados también, por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar los jubilados si yo también soy jubilado? Y Atilio también, somos parte del colectivo. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Me parece central que tengamos en consideración este tipo de cuestiones. Pero en este marco preciso hay que decir una cosa, antes de ceder la palabra a los compañeros. Yo, hasta que se cuente el último voto, para mí, Sergio Massa es el mejor gobernador del mundo, Guado de Pedro el mejor senador del mundo, Axel Kicillof el mejor gobernador del mundo, Germán Martínez el mejor candidato a diputado del mundo y Juan Monteverde el mejor intendente del mundo y Karen Kett la mejor candidata a concejal del mundo. Cuando contemos el último voto, si ganamos, vamos a discutir bien para adentro y con mucha fuerza cuál va a ser la orientación del gobierno, qué cosas vamos a plantear y todo lo demás. Y si perdemos, vamos a ver cómo lo reconstituimos para tratar de no entregar este país a la derecha. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación excepcional que yo la charlaba recién con Atilio. La Argentina no está al borde del fascismo, porque no es que el Estado se va a meter y nos va a meter. La Argentina está al borde del nazismo, que es una cosa absolutamente distinta y nunca visto. Nunca tuvimos tan cerca de tener un presidente nazi y racista. Porque un tipo que plantea vender órganos, comprar pibes, dejar que la gente ande armada y plantea la superioridad estética, de ahí a discutir la supremacía de la raza aria. ¿Cuánto hay? Hay un pelín, estamos frente a un peligro gravísimo. Debemos reflexionar y poner todo lo que tenemos arriba de la mesa para que el resultado favorable sea un resultado favorable en estas elecciones, porque vamos a estar muy complicados como sociedad y vamos a poner a la Argentina al borde de un caos social, al borde de una guerra civil, al borde de un desastre, porque son un grupo de irresponsables. Yo escuchaba el otro día a García Linera. Viste que García Linera, viste que siempre nosotros compramos algún gurú, lo tenemos a Tilio, lo tenemos a... Yo no estoy en condiciones de discutir con García Linera porque es un genio. Entonces García Linera dice, no hay que agarrársela con los que no nos votaron. No, perdón, yo no soy benevolente
con los tipos que votan a Milei. Porque una cosa es un tipo que esté desconforme, que vote otra opción, que no vote, que vote en blanco, pero con el tipo que vota a los nazis, no. Al nazismo no hay que seducirlo, hay que combatirlo. No tenemos otra opción. Acá no es el problema que votaron una opción o no fueron a votar. Hubo 11 millones que no fue a votar. Pero acá hubo un 29% del electorado que votó a los nazis. Votó a los mismos tipos que tiraban chicos, compañeros vivos de los aviones. Votó a los mismos tipos que plantean que secuestraban a las mujeres y le robaban los bebés. Digo, no es joda, esas ideas están en la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. No son ideas nuevas, no es una novedad lo de Milei. La de Milei es una novedad centenaria. Son los mismos tipos que bancaron toda la represión ilegal en la República Argentina. La lleva de vicepresidenta a una negacionista. No es joda, es el nazismo en estado puro. Por eso los convoco a militar hasta la última gota de sudor para no regalarle este país a la derecha. Y ojalá gobiernen Massa, discutiremos cómo será el gobierno. Gobiernen Monteverde. Estoy seguro que va a ser un gran gobierno y la compañera una gran concejalía. Muchísimas gracias por escucharme y después sigan con Bueno, gracias, muchas gracias a los amigos de ¿Qué te pasa? Y a la gente acá de Rosario que me ha invitado. Estoy realmente muy conmovido por el hecho de que estemos discutiendo estos temas en un momento como este de Argentina. Como dijo recién Pedro muy claramente, estamos nosotros caminando al filo del abismo. Y yo voy a tratar de, responder un poco a la pregunta, voy a ser un alumno disciplinado, responder a la pregunta que me hizo Connie, que creo que es la pregunta de todo el colectivo que está organizando esto. Es decir, a ver, un gobierno progresista, ¿por qué se le habla? Digamos porque la categoría nacional popular quedó prácticamente obsoleta en términos históricos, ¿verdad? Es duro aceptar eso, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver, la experiencia del nacionalpopulismo tuvo que ver con un momento histórico muy especial en la historia argentina, que es el momento del 45 al 55, ¿verdad? Que coincidió con fenómenos que estaban ocurriendo en otros países de América Latina, donde también se dieron experiencias nacional popular. A ver, el varguismo en Brasil, ¿no es cierto?, con el cual Perón tuvo tan buenas relaciones y pensó en el famoso ABC, el ABC de Argentina, Brasil y Chile, en la concepción de Perón, porque en Chile también había un gobierno nacional popular. Pero para darle una encarnadura a lo nacional popular, hacen falta por lo menos dos ingredientes. Primero, una burguesía nacional. Y la Argentina es un país que prácticamente ha desaparecido esa burguesía nacional. Cuando hablo de burguesía nacional no hablo de los ricachones, los empresarios ventajistas que sabemos que existen en este país. Hablo de una clase históricamente situada que tiene como proyecto el desarrollo de las fuerzas productivas de este país. Bueno, no tenemos eso nosotros. El último gran representante de la burguesía nacional fue Helber. Después de eso no podemos decir que Macri es un miembro de la burguesía nacional, o Ernequian, que es el patrón de Milei, es representante de la burguesía nacional. Son simplemente bolicheros enriquecidos, ¿verdad?, que especulan con los apoyos del Estado, y eso claramente le quita al componente nacional y popular un elemento muy importante. ¿Y cuál es el otro que está faltando? ¿Verdad? El otro que está faltando es la clase obrera a la antigua usanza. Porque si uno mira, por ejemplo, los datos de Pedro, y los que tiró Artemio López en estos últimos días, etc., hay una realidad: Argentina, Brasil, México, que eran los tres países donde había una cierta burguesía nacional, estimulada en la Argentina por el gobierno peronista. Esa burguesía nacional se entregó de pies y manos al capital transnacional, ¿no es cierto? Y junto con esa entrega vino un proceso de desindustrialización. Hoy la Argentina tiene un perfil industrial mucho más débil que el que tenía hace 30 o 40 años atrás. Y en Brasil también, y en México también. Entonces los dos componentes fundamentales del nacionalpopulismo están ausentes. Han quedado, en el caso de los sectores populares, fragmentados
¿no es cierto?, reducidos a una mínima expresión, porque hoy en día, como se habla a menudo en este país, más que un proletariado, tenemos un sector de trabajadores organizados, regulares, etcétera, pero un inmenso mar que podríamos llamar el precariado, o el pobretariado, como dice Fray Beto, que no tienen absolutamente ninguna de las condiciones que existían en la década del 40 y del 50. Y por eso hoy, a un año del intento de magnicidio de Cristina, no hay nadie en las calles, no hay ninguna gran manifestación millonaria de gente que haya salido a la calle a protestar. ¿Por qué? Por la fragmentación, la atomización de las capas populares, producida por estas políticas neoliberales, por la bancarrota de las organizaciones tradicionales. Vamos a hablar con absoluta franqueza, porque creo que para salir del atolladero tenemos que decirnos las verdades. Se hubiera perdido la elección del 2015 si el Frente para la Victoria hubiese funcionado como un frente, si Unidos y Organizados hubiera sido algo más que un sello de goma, si la Cámpora hubiera sido realmente una organización efectiva de movilización y encuadramiento de la juventud. No se perdía. ¿Por qué se perdió? Porque esos formatos organizativos entraron en crisis. La prueba está de que hoy no tienen ningún protagonismo. Desapareció por completo, ¿verdad? Y tenemos este engendro nuevo que es Unión por la Patria, que vamos a tener que todos hacer un enorme esfuerzo para ganar. Acá hay que ganar, no tenemos alternativa. O sea, les guste o no les guste, para mí Massa no es santo de mi devoción, ustedes lo saben muy bien, pero no vamos a tener más remedio, porque la alternativa no es que decimos Massa o el Che Guevara. La alternativa es Massa o Hitler. Entonces digo, entre Massa y Hitler, y luego la campaña Massa. Habría que ser suicida, ¿verdad? Porque además lo que dice Milei no es broma. No es broma. Ese tipo, digamos, si llega al gobierno, aparte de provocar una situación gravísima en Argentina, va a ser un desastre, un holocausto social peor que el que vimos en el 2001. Entonces, me parece que cuando uno habla, entonces por eso estoy dando un rodeo para entender por qué, ¿verdad? Vos decías, yo como peronista. Y yo la pregunta digo, ¿qué significa hoy el peronismo? Este es el problema. Un gran movimiento social popular, el más importante de la historia argentina, pero que hoy en día no ha transmitido la épica generacionalmente. Yo enseño en la Universidad Nacional de Avellaneda y yo les puedo asegurar que muchos hijos, no los mis alumnos, pero ellos me cuentan, los hijos de mis alumnos, etcétera, no tienen la menor idea de lo que fue el peronismo. Evocan algo, Evita, escucharon hablar, Evita sí era una persona, quería al pueblo, ¿verdad? Les preguntás sobre el 2001, no tienen la menor idea. El 27% de los que van a elegir al próximo gobierno de Argentina son menores de 29 años. Por lo tanto, tienen un recuerdo totalmente borroso de lo que fueron las jornadas del 2001. Entonces, todo esto plantea un enorme desafío, porque no es que uno puede elegir entre hay dos buenas alternativas, no tenemos más alternativas. Hemos llegado a un punto en donde la disolución del proyecto nacional popular nos deja sin alternativa con 3 candidatos de derecha, ¿o no? Sí, con 3 candidatos de derecha. Ahora, hay uno de la derecha que por una serie de construcciones políticas y conveniencias, etcétera, no nos va a ametrallar. Los otros dos nos van a ametrallar. Así de simple. No hay más vuelta. O como yo digo ante algunos compañeros a veces muy afectos al ultraizquierdismo, que dicen, bueno, pero ¿cómo vas a votar a un político burgués? Bueno, son todos políticos burgueses. Todos son políticos, desde el punto de vista teórico, son todos políticos burgueses. A ver, Churchill era un político burgués, Hitler era un político burgués. Ahora, ¿eran lo mismo? No. Bueno, entonces tenemos que empezar a hilar fino. Y todo este tema de lo que decía del peronismo, la identidad del peronismo, desgraciadamente no ha sido cultivada por la dirigencia del peronismo. Entonces la confusión es impresionante, porque cuando uno dice peronismo, es decir, ¿en qué pienso yo? Pienso 45-55, por mi edad.
Por lo que yo vi, lo que viví, yo me eduqué en una escuela pública, en un barrio en donde al lado de mi casa, a 4 cuadras, había lo que se llamaba en aquella época una villa miseria. Entonces conocí, digamos, la cuestión de clase, la mamé desde la escuela primaria, del primer grado. Pero los pibes de hoy no. Y después el peronismo también fue el menemismo, ¿o no? Estamos pagando todavía la herencia del menemismo. Y eso no fue, digamos, no fue el PRO. ¿Te das cuenta? Y después viene otra versión, que es la que decía Pedro, en 2003, con el kirchnerismo que reflote o recupera la mejor tradición del peronismo. Pero el proceso quedó frustrado, quedó a mitad de camino, ¿verdad? No se pudo avanzar lo suficiente como para impedir la emergencia de este monstruo ahora, que nos obliga a votar por un candidato que había acusado a Cristina de tantas cosas, que iba frecuentemente a la embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y sin embargo es lo menos malo que nos puede pasar. Lo otro es una tragedia. Progresismo, por lo tanto, es un nombre para referir a estos gobiernos que tienen un proyecto tibio de reformar y mejorar un poco las cosas, y que obedece menos a la falta de convicción de los dirigentes que a los enormes obstáculos que hoy el capitalismo impone ante cualquier tentativa de cambiar el mundo. Es decir, el capitalismo hoy, a pesar de la declinación de Estados Unidos como potencia, ¿verdad? Pero el capitalismo se ha transformado en una entidad, una fortaleza extraordinaria en cada uno de nuestros países. A ver, cuando Perón peleaba contra la oligarquía, peleaba básicamente contra la oligarquía y de repente contra el diario La Prensa y La Nación. Hoy en día tenés que pelear contra una riqueza concentrada en diferentes sectores, bancario, financiero, agrícola, ganadero, industrial, etc. O sea, un núcleo de riqueza mucho más diferenciado, mucho más fuerte, apoyado por un aparato comunicacional fenomenal, como no existía en los años 45, 46, 47, de ninguna manera, en donde había una cierta simetría entre los diarios de la oligarquía y los diarios y los periódicos que apoyaban al gobierno peronista. Hoy en día eso se perdió, una batalla en donde el control, ¿verdad?, comunicacional que tienen es impresionante, con un invento nuevo, cultivado por Estados Unidos durante los últimos 20 años, que es el lawfare, ¿no es cierto?, la educación política de los jueces, que es un proyecto que arrancó aproximadamente a finales del siglo pasado por parte de Estados Unidos, con un programa en principio muy inocente, muy inofensivo: llevar jueces, fiscales, procuradores a Estados Unidos para enseñarles lo que ellos llaman buenas prácticas de administración de la justicia. Y ahí aparecieron los Bonadío, Sergio Moro en Brasil, todos estos jueces que empezaron a perseguir a los gobiernos populares en América Latina. Y digo gobiernos populares porque lo son, fueron electos por la mayoría de los sectores populares, pero no tenían fuerza, sobre todo en el segundo ciclo del progresismo, porque el primero, ¿verdad?, el ciclo de Chávez, Néstor, Evo, Correa, etcétera, fue un ciclo mucho más vigoroso, pero el segundo, ¿verdad?, es un ciclo en donde el progresismo puede avanzar con enormes dificultades. Es decir, conquistamos México para el progresismo, pero López Obrador no tiene las manos libres. Tiene 3.000 y pico kilómetros de frontera con Estados Unidos y la presión brutal que Estados Unidos ejerce sobre la economía norteamericana. Fíjense nomás este dato: si Biden por alguna razón quiere perjudicar a México, basta con introducir algún pequeño impuesto, una tasa o un procedimiento administrativo para dificultar las remesas de los mexicanos residentes en Estados Unidos, que equivalen a 58.000 millones de dólares por año. ¿Ustedes se imaginan el golpazo que eso significa para la economía mexicana si de repente le dicen: no, mira, ahora las remesas no pueden hacerse, o se hacen bajo tal régimen, pagando tal impuesto? O sea, López Obrador está haciendo lo que puede. No puede hacer la revolución. Hoy en día, ¿quién puede hacer una revolución? ¿En qué país? ¿Dónde? Porque además, ¿saben cuántas sanciones unilaterales ha impuesto el gobierno de Estados Unidos desde el 2000 para acá? Más de 25.000 sanciones concentradas en 5 países: Rusia, Irán,
Venezuela, Cuba y Siria. Ay, perdón, y dije Rusia, ¿no? Sí. Bueno, sanciones económicas brutales, que pro otro que la lechuga y esto, sí, claro, pero estas sanciones son tremendas, ¿no? Estos gobiernos, entonces uno les dice progresista porque se les podía decir gobierno reformista, pero la palabra reformista tiene un olor feo, digo, en general a la gente no le gusta, eso es un mero reformista. Hay que hacer una reforma en estos países, porque para hacer una reforma acá te bancas una contrarrevolución. Esto no es broma. Fíjense, el hijo de Arévalo, no sé, que fue el primer gobierno democrático de Guatemala, 1944. El hijo ahora gana la elección y directamente le eliminan al partido de él, el Movimiento Semilla. Lo eliminó la justicia en Guatemala. Lo eliminó, ¿por qué? Porque ganó la elección. O sea, el tipo entra al gobierno con jueces en contra, prensa en contra, la embajada en contra, la oligarquía en contra, los narcos en contra. Entonces, avanzar en el terreno de una reforma a fondo es una tarea fenomenal. Y termino porque sería muy largo esto, y quiero que hagamos un ida y vuelta, porque dije muchas cosas tal vez muy rotundas, sobre lo de Linera. Y yo voy a decir lo siguiente. Yo difiero un poco con Álvaro y con Pedro, lástima que no está acá, por lo siguiente. No, pero bueno, porque hubiera sido bueno el debate. A ver, ¿por qué gente que me dice a mí, yo estoy hablando de familiares, de mis alumnos en la UNDAD y de gente que yo conozco en otros distritos del conurbano, cuando yo les digo, pero ¿por qué vas a votar a Milei si te va a privar de todos los derechos? Y la respuesta es, ¿y de qué derecho me estás hablando? ¿De qué me va a privar? Ya me privaron de todo. Este gobierno y el de Macri me privaron de todos los derechos. Esto es lo que dice la gente. Me lo dicen con todas las letras. Yo soy un laburante precarizado, no tengo aguinaldo, no tengo jubilación, no tengo obra social, no tengo permiso, licencia de maternidad, no tengo nada. ¿De qué me venís a hablar? Y entonces uno dice, bueno, pero lo otro va a ser mucho peor. Y con esto va a seguir igual. Entonces yo prefiero que alguien venga y patee el tablero. Entonces ahí entra a jugar el tema de la comunicación que hay entre líderes y el pueblo. Y nuestros dirigentes son, cuando yo los escucho hablar, son gente que viene a un seminario académico en la UNR, por ejemplo, y tenemos un debate, ¿viste? No emocionan a nadie, no hay vibración, no hay épica, no hay erotismo político, ¿verdad?, en esos discursos. Y aparece este mamarracho a los gritos, puteando, diciendo de todo, cualquier barbaridad, con esa gestualidad tremenda que está copiada de la gestualidad de Hitler. Miren en YouTube, algunos iban a ver que lo que hace Milei básicamente es imitar eso. Y la gente dice, bueno, realmente, dado que este sistema nos liquidó, votamos al tipo que dice que va a cambiar el sistema. Entonces, a ojo con eso. Y yo creo que ahí lo más fácil sería salir en defensa de la dirigencia política y decir, bueno, es culpa del pueblo. No. Si la democracia argentina, 40 años después, convirtió a este país en un país más injusto de lo que era cuando se fueron los militares. Perdónenme que diga esta verdad horrible, pero los números no mienten. Le voy a dar un solo dato, porque habría 20. Cuando se van los milicos de la Argentina, cuando comienza el gobierno democrático, la diferencia entre el decil más rico de la Argentina y el decil más pobre era de 13-1. Nosotros llegamos a tener en los años de Menem y en el 2001 una diferencia de 29-1. Y gracias al kirchnerismo la bajamos a 20-1. Pero aún con todas las políticas que hizo Néstor y Cristina y todo lo demás, estamos casi el doble de lo que lo dejaron los militares. Entonces, ¿con qué cara voy yo a decirle a esta gente que dice, perdí todos los derechos, cree en nosotros, si están peor que antes? Esta es la verdad. Entonces, me parece que se impone una autocrítica de parte de nuestros gobiernos, una autocrítica a fondo, y pensar de que, bueno, hoy en día tenemos que tratar de evitar chocar contra el iceberg. Estamos en el Titanic, ¿no es cierto? Y estamos viendo el iceberg ahí enfrente. Tenemos que salir, como decía Pedro, a hacer una campaña
día a día, casa por casa, persona por persona, yo hablo todo el día, por eso me he quedado prácticamente ya sin voz, con gente diciéndole, bueno, mira, sí, no te gusta este gobierno, ni te gusta más, etcétera, ¿sabes qué? Pero el otro va a ser mucho peor. Me resulta más difícil convencer a la gente de los sectores populares en el conurbano de Buenos Aires que de repente convencer a algún tipo con un poco mayor de nivel de educación en Buenos Aires o en los distritos un poco más ricos del conurbano, en la zona norte. Pero el nivel en el sur profundo de la ciudad de Buenos Aires me dicen, me da lo mismo, son todos unos chorros igual, este por lo menos promete venir y dinamitar todo, pasar la motosierra, perseguir a los políticos, que son todos unos chorros. Esa prédica que viene de 20, 25, 30 años caló muy profundamente. Y por eso la persona más desprestigiada en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido objeto de un ataque feroz de los medios durante 25 y 30 años, y eso explica por qué, digamos, hoy, a un año de su magnicidio, prácticamente el evento haya pasado desapercibido. O sea, la propaganda política existe, funciona. La gente, yo voy en barrios populares, en la Villa 31, en la 1114 en Buenos Aires, pasás por las callecitas esas, mirás la televisión, lo que están viendo TN o el 13. Bueno, están viendo TN o el 13, están envenenándose a diario. Y entonces, bueno, estamos así como estamos. Bueno, paro acá para seguir. Bueno, me toca introducir una parte de lo que viene. Fui recogiendo algunas cosas que dijeron los panelistas que me precedieron. Obviamente no tengo quizás el nivel de Pedro y de Atilio, pero me voy a quedar con algunas cuestiones sobre todo con la pregunta de qué pasa con los progresismos. Y después viene un poco el progresismo local, ya que la tengo acá Karen y quiero que nos dé un pantallazo sobre eso. Nosotros, hay una generación que en el 2008, que somos, bueno, un poco los que somos del espacio ¿Qué te pasa? Que de hecho, la pregunta ¿qué te pasa? Es ¿qué te pasa por Clarín? ¿Sí? De ahí viene la pregunta. Entonces, cuando yo recién escuchaba a Atilio que hablaba, mencionó, bueno, a los compañeros de la Cámpora y algunos sucesos del kirchnerismo, yo quiero decir que el kirchnerismo nos llevó a los jóvenes a la política. Yo en el 2008 tenía 19 años, con mi viejo cerrábamos la fábrica para ir a esperar a ver la cadena nacional, a ver qué decía Cristina, porque era un momento de alerta y movilización, a ver qué había por hacer, a dónde ir, si ir al monumento, si ir a la Plaza de Mayo, o qué. Yo me acuerdo muy bien que hace poco los compañeros de Ciudad Futura me invitaron a un panel y yo hablaba de la piña de Elía en Plaza de Mayo. Yo decía, la piña de Elía fue lo que hizo que un poco los sectores concentrados y la oligarquía que estaba tan envalentonada en ese momento dijeran, no, bueno, nos comimos una piña, hasta ahí el pueblo está plantado. Y esto un poco para repensar la idea de que, digamos, de cómo se estructuró el kirchnerismo y de cómo cuál fue la real columna vertebral, si se quiere, de ese proceso. Me acuerdo de la pelea de Cristina con Moyano en el 2010, acto en cancha de River. Se decía que era por un problema de las listas. Bueno, yo quiero dejar en claro que la discusión es precisamente que dábamos con los compañeros de la Cámpora, incluso en ese momento, era cómo pensábamos el nacionalismo popular desde los gobiernos locales para arriba. ¿Cómo le sumábamos a Cristina sin que sea siempre de arriba hacia abajo, sino yendo de abajo hacia arriba? Entonces, ¿por qué nosotros dijimos, bueno, llamémoslo de otra forma? Si una de las preguntas que más interpeló al poder en su momento era nadie sabía quién era Mañeto en el 2008. ¿Alguien sabía quién era Mañeto en el 2008? Nadie. Yo no lo sabía, nadie lo sabía. Entonces de ahí, el qué te pasa. Esto lo quiero decir porque a veces por ahí se pasa por alto de que hubo una juventud que no fuimos, o sí, en algún momento de la Cámpora, pero que seguimos, no sé qué harán los compañeros o qué habrán hecho en el devenir,
pero sí que hay organizaciones que pensamos lo local hacia arriba y que era una discusión que teníamos en ese momento. Eso con respecto a lo nacional. Y me quería venir un poco más a lo local, con respecto, ya que estamos con la palabra progresismo. Hace 25, 30 años que gobierna primero un partido político, que fue el Partido Socialista, luego se conformó el Frente Progresista, Cívico y Social. Claro, en los 90 era muy fácil estar digamos, para el progresismo, cierto progresismo, estar en contra de Menem era estar de este lado. Sin duda que la experiencia que tuvo Rosario, si quiere, en lo que es en salud, uno puede decir, sí, Rosario era un faro en ese momento en lo que pasaba a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué vino después? ¿En qué se transformó eso? ¿Y hasta dónde llegamos? ¿O cómo llegamos hasta dónde llegamos? Porque hoy uno ve los índices de todo índice humano que quiera medir en la ciudad de Rosario, y la verdad que no es que hay dos ciudades, sino que hay una ciudad fragmentada, destruida, y eso hace que uno repiense totalmente el término progresista. Y acá viene donde un poco quiero pasarle la palabra a Karen. ¿Cómo piensan ellos algo que lo he escuchado mucho en los discursos tanto de Juan como de Karen, esto de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba? Y hace poco me tocó también un panel que armaron los compañeros sobre narcotráfico, cómo se había pensado la ciudad de Rosario. Rosario es una ciudad que se fundó prácticamente desde la zona portuaria central hacia su nueva conurbanización, vamos a decirle, es decir, desde un centro muy fuerte hacia las afueras. Bueno, en su devenir se ha convertido en una ciudad casi medio conurbanizada. Un poco, no me quiero volver elíptico, pero sí preguntarte, Karen, porque en realidad la pregunta iba, ¿qué falta? ¿O qué no se hizo del gobierno progresista o del progresismo a nivel nacional? Yo te lo pregunto en lo local. ¿Cómo la ven ustedes? Y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Por dónde arrancar, digamos, en todo esto? Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Atilio, gracias, compañeros y compañeras del QTP. Vos sabés que yo voy a responder lo que quiera, porque ellos dijeron muchas cosas que me dejaron picando, hice un montón de anotaciones, así que yo voy a llegar en algún momento a tu pregunta, pero voy a arrancar por donde dejaron los compañeros. Acuerdo 100% con el análisis de Atilio, iba a discutir con Pedro en el mismo sentido. Pero digo algunas cosas también de cómo lo venimos pensando nosotros y nosotras. Cuando uno analiza el resultado electoral de las elecciones PASO nacionales, primero que en la ciudad de Rosario se ve claramente, en la periferia de la ciudad gana Milei, en Palme Granero gana Milei. En Palme Granero, acá es la República Peronista. Y Milei, en la distribución de votos a nivel nacional, se lleva ese 30% que en todas las elecciones anteriores definió la elección, que es un 30% que no tiene una identificación ni partidaria ni ideológica, que en el 2015 tiró la balanza para un lado y que en el 2019 la tiró para el otro, y que dice, yo le di la oportunidad a los dos, ninguno me resolvió la situación, con lo cual ahora no nos podemos enojar con esa gente. Ahora bien, yo tampoco comparto el análisis o la idea, porque está claro que a nivel mundial hay una ola de estrategias y de gobiernos autoritarios, fascistas, de derecha, impulsados por los discursos de odio y demás. Ahora, yo no comparto la idea de que la sociedad argentina se derechizó, como tampoco la compartía en el 2015 cuando nos decían que la gente se había vuelto de derecha, cuando en realidad lo que deberían haber estado militando, como salió a militar toda la sociedad, el pueblo y las organizaciones que aún no estando en las estrategias ni en los instrumentos nacionales, salíamos con las pocas herramientas que teníamos a intentar frenar la llegada de una noche neoliberal en la Argentina, que sabíamos que por más que la saquemos en 4 años, las políticas que iba a llevar adelante nos iban a condicionar en los próximos
en las próximas décadas. Entonces, yo comparto esto de que no nos podemos enojar con ese electorado, porque ese electorado no se derechizó. Lo que se derechizó es la política argentina. Lo que hace 10 años que tenemos que discutir es esa estrategia de querer parecernos a nuestro adversario, de querer electoralmente impulsar o proponer candidatos que desde el 2013 se viene recurriendo a la táctica electoral de poner a tipos que se parezcan a ellos. Y entre la copia y el original la gente va a elegir la copia. El original, perdón. Gracias. No sé qué actividad de día es esta, por suerte es la última. Porque le puedo llegar a decir una barbaridad mayor si por ejemplo me toca ir a algún medio ahora, pero no, vamos a dejarla acá. En este ámbito mío. Van a elegir el original. Y a mí también, más que enojarme con la gente que hoy vota a Milei, porque no solamente tiene bronca, insatisfacción con esta democracia, sino que también en muchos es un voto de esperanza. Porque piensan, y me ha tocado discutirlo con un montón de trabajadores, comerciantes, taxistas y demás, gente que se levanta todos los días a rebuscarse el mango, que no tiene una relación de trabajo en dependencia, que piensa que lo que hoy cobra en pesos lo va a cobrar en dólares. Así, sencillísimo, no hay mucha vuelta. Entonces, a mí más que enojarme con esa gente, me enoja también aquellos dirigentes que de hace algunos años vienen desde una mesa chica y pensando que la política y que la sociedad es un tablero de ajedrez que ellos pueden mover con el dedo, haciendo que Milei crezca, haciendo que Milei aparezca, haciendo que Milei esté hoy en el lugar que está sin tener un solo afiche en ninguna ciudad del país. Pero le dieron todos los medios de comunicación supuestamente con una estrategia de que eso le quitaba voto a los otros, y acá estamos. Habiendo sido en algunos casos, y no voy a responsabilizar a todos, pero hay quienes se tienen que hacer cargo, que fueron funcionales a la construcción de ese monstruo que hoy nos lleva a esta situación. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser precisos, y más en estos ámbitos entre compañeros y compañeras, a la hora de analizar cómo llegamos hasta acá para que no sigamos repitiendo los mismos errores y para que no cortemos por lo fácil que es enojarnos con esa persona que está votando a un nazista o a un fascista sin saberlo. Porque también comparto lo que decía Atilio, es así de claro. Para un pibe que trabaja en Rappi, que trabaja en Pedido Ya y demás, vos le decís, va a perder los derechos. ¿De qué derecho me estás hablando? Entonces, si nosotros no somos más agudos en los análisis y más sinceros entre nosotros mismos en los análisis, no vamos a poder salir de esta situación que sin lugar a dudas es una democracia bloqueada, y es una democracia que en los últimos años ha permitido el avance y la intromisión de la violencia política, cosa que para nosotros y nosotras que somos una generación nacida y criada en democracia pensábamos que jamás íbamos a volver a ver. Y lo empezamos a ver en Brasil, lo vimos con el golpe de Estado en Bolivia y lo tuvimos con el intento de magnicidio hace un año en nuestro país. Y esos discursos de odio y esa habilitación de la violencia empiezan a estar cada vez más presentes en los distintos actores políticos, tanto a nivel nacional como también a nivel local, como lo estamos viendo en la última parte de la campaña en la que estamos, ¿no? Aquellos que se decían progresistas y que hoy no solamente la abrazan a Bullrich, sino que además están todo el tiempo generándole en la sociedad, no son capaces de decir qué van a hacer ahora que no hicieron en estos 4 años. Lo único que pueden llegar a decir es que Juan Monteverde y quienes estamos con él somos los malos, los sucios y lo que hay que erradicar de la política, siendo absolutamente irresponsables con el uso de las fake news y de todas las estrategias que llevan a generar, bueno, un afiche que puede ser risueño, decir Monteverde es kirchnerista, comunista, chavista y no sé cuántas cosas más, adjetivos negativos que le imponen en eso, sino noticias falsas de Infobae diciendo que Monteverde está promoviendo los saqueos, en una situación donde lo que está en riesgo es la paz social, en una ciudad
que a 40 años de la democracia, no solamente como lo tenemos a nivel nacional, tenemos 40% de pobres, a 40 años de democracia tenemos un 140% de inflación, sino que además en la ciudad de Rosario, 40 años de democracia, tenemos el cuádruple de homicidios de la tasa nacional. En una ciudad que está azotada por la violencia, querer jugar con fuego es una irresponsabilidad política absoluta, porque lo que está en juego es la vida de las personas. Si no aprendieron lo que pasó hace un año, con que las palabras tienen efectos y que con que la frustración, los enojos que sufre hoy nuestro pueblo pueden canalizarse en estas salidas autoritarias y fascistas, vamos a estar perdidos. Ahora bien, ¿hay un celu? ¿Lo quieren apagar? ya no pasa nada. Yo creo que parte de haber llegado a esta situación también a nivel nacional es que desde hace ya varias elecciones le estamos ofreciendo a la gente una democracia muy restringida. Le estamos ofreciendo ir a votar cada 2 años en una góndola que nos ofrecen los partidos políticos, al menos malo. Y la verdad que si lo único que tenemos para decirle a nuestra gente es: votá a esto porque lo que viene es peor, votá a esto porque defendamos este presente, cuando este presente para la mayoría de la gente es una mierda, y va a ser muy difícil que se entusiasmen, va a ser muy difícil que se enamoren y que tengan ganas de que lo único que sea es defender este presente, que no solamente no nos está resolviendo las condiciones materiales de vida, sino que tampoco nos está resolviendo hoy las condiciones espirituales de vida. Porque en la ciudad de Rosario tenemos un muerto por día a causa de la violencia criminal y tenemos un muerto por día por suicidio. Hay una persona por día que en nuestro departamento decide quitarse la vida porque no le encuentra más sentido a estar habitando este mundo. Y si la política sigue siendo el arte de lo posible y no el arte de lo deseable, la situación se va a seguir profundizando. Frente a este panorama, frente a esta situación, humildemente y desde este lugar que es la ciudad del Che, por más que no tenga ni un museo el pobre Che, su ciudad, por más que tengamos su casa y que no podamos ni ponerle una placa y tenemos que ponerle algo que parece una parada de colectivo, de cartel, en esta ciudad venimos tratando de crear una nueva hipótesis para salir de esta democracia bloqueada, no con una salida fascista y autoritaria, sino de brindarle a nuestro pueblo la posibilidad de una salida que sea con más democracia, con más participación protagónica de nuestro pueblo, con más política, con más derechos. Y estamos a muy cerquita de lograrlo. Estamos a muy poquitos días de demostrar que otra forma de hacer política, con otra lógica, con una política que esté mucho más vinculada con los problemas de la vida cotidiana de la gente, pero además de entender que en la medida que la política pueda resolver esos problemas de la vida cotidiana, en la solución que establezca está jugándose la posibilidad de construir una sociedad mejor, vamos a demostrar que la sociedad no se derechizó, que lo que ya no acepta es esta forma de hacer política, que ya no acepta esta forma de construcción de la democracia que solamente le ofrece una participación cada 2 años ir a votar al menos malo. Y nosotros lo venimos sosteniendo como Ciudad Futura desde que iniciamos hace ya 10 años esta hipótesis de que para poder, como somos de la generación no del 2008 sino la del 2001, y lo que nos parió fue la crisis de representación política, y lo que nos parió fue la necesidad de ir a construir la política desde el territorio, lo que nos formó, lo que de alguna manera forjó nuestro espíritu militante, fue ir allá a los últimos y a construir con ellos lo que no sabíamos qué iba a terminar siendo, pero dispuestos a que en ese encuentro de la construcción de comunidad emerja una alternativa política. Decidimos este año que frente a este panorama había en nuestra ciudad una oportunidad política frente a lo que se terminó aclarando, que era que lo que había sido el Frente Progresista en sus inicios ya hacía varios años que no lo era,
que habían ganado dentro de ese frente progresista el progresismo antipopular y el progresismo gorila, que fue fundante en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, que habían aclarado el panorama y habían decidido alianzarse con los sectores más reaccionarios y conservadores de la derecha argentina en este contexto. Frente a ese panorama, nosotros y nosotras, los que estamos del otro lado, teníamos que ser capaces de unirnos y de hacer emerger una alternativa que no sea testimonial, sino que tenga la posibilidad real de cambiar más de 30 años de historia en nuestra ciudad y hacer que lo que fue la ciudad del progresismo gorila empiece a ser, a partir del 10 de diciembre, la sociedad y la ciudad de un progresismo no gorila, de un progresismo popular, transformador y dispuesto a construir las soluciones del futuro con su gente y con su pueblo. Y creo que humildemente lo hemos hecho y a nosotros nos da mucha, mucha felicidad encontrarnos en este momento con compañeros y compañeras que vienen de distintas tradiciones políticas, haber desbordado los partidos políticos para poder encontrarnos en algo que alguna vez también Kirchner incluso invitó al propio socialismo a hacer, que es la transversalidad política, que es entender que esa crisis de representación política del 2001 sigue abierta y que, como me enseñó un militante y dirigente del movimiento campesino indígena del Mocase allá hace 10 años cuando fui por primera vez, la tarea en el siglo XXI se trata de construir algo más hermoso que el peronismo, que todos y todas podamos construir en este siglo un instrumento político, un proyecto de vida en el que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A volver a articular un proyecto que tenga en el centro la felicidad de nuestra gente, la mejora en las condiciones de vida, pero también las ganas de seguir viviendo y dando la pelea. Bueno, encendidas las intervenciones. Sí, bueno. Me faltó un poquito de Pedro para discutirle algo, pero se la contestamos. Yo creo que se fue porque no quería. Después la sumo el video. No, bueno, en realidad, la verdad que teníamos varias preguntas punteadas, pero las intervenciones fueron tan profundas que fueron abordando parte de los interrogantes que teníamos. Entonces lo que tenemos también ganas es de, como esto era un debate y un diálogo, de abrir para que haya una o dos preguntas bueno, se van anotando, quieren anotar y hacemos, ahora va a ser una intervención a Tilio y ahí Carlos anota y hacemos para que haya un peloteo entre quienes estamos, así que... Sí, no, yo quería hacer un par de acotaciones y un poco, Karen dijo, y estoy totalmente de acuerdo, es un error decir la sociedad argentina se ha derechizado. Por favor, dejemos hablar. Esto parece más bien ser un subterfugio de la dirigencia política para no hacerse cargo de su responsabilidad. La gente que vota a Milei no es simpatizante de Mussolini, no sabe ni quién fue Hitler, ni lo que fue el Estado corporativo fascista, ni el código de trabajo de Mussolini. Digo, por favor. Ni cree que Israel sea un modelo de sociedad, digamos, como dice Milei. No tiene, y la gente está diciendo, mandando un mensaje que es, por favor, déjense de joder y hagan algo. Y basta de internismo y de peleas entre ustedes y piensen en nosotros. Esto es el tipo que va a votar a Milei. ¿Por qué no le ofrecemos otra oportunidad mejor? Entonces, me parece que descartar la hipótesis esa de que la sociedad se derechizó, así que ya estamos... No se ha derechizado. Está mandando un mensaje ante la inoperancia de una dirigencia política que no le supo dar respuesta. ¿Por qué? Uno decía, bueno, yendo un poco al análisis, que están de paso hago el chivo de nuestro libro, ¿verdad? Que está ahí, examinamos esto, digo nuestro porque lo escribí con Paula Clasco, porque los gobiernos progresistas, de alguna manera, Karen lo dijo, han producido, no en todos los casos, ¿verdad?, pero sí en muchos, dirigentes que tratan de parecerse a los dirigentes bien portados, formalitos, de la derecha, o que cuentan con la bendición de la embajada americana. Esto es la realidad. ¿No es cierto? Entonces,
ante esa oferta de dirigentes, es evidente que es muy difícil que haya este contacto con el pueblo y que se recurra a la movilización popular como un instrumento de gobierno. Yo me he cansado de enviar mensajes a gente del staff del presidente Fernández, de los asesores, algunos de los cuales son colegas míos, algunos fueron alumnos míos, diciéndole, por ejemplo, cosas como esta: si no organizamos la calle, es decir, la movilización popular como elemento fundamental de presión, un presidente no tiene ninguna capacidad de hacer nada. Y para poder hacer algo necesita tener la presencia multitudinaria de la calle, de la gente organizada. Pero ocurre que hay una especie de fobia, ¿no es cierto? Una que yo le llamo la demofobia, la fobia o el rechazo al pueblo, que tienen esos dirigentes y que no quieren que la gente salga a la calle, que prefieren manejar ellos las cosas en tertulias cerradas, en mesas cerradas, ¿verdad? Y lo que pasa es que si uno mira los atributos que tiene un presidente de la República hoy en la Argentina, si bien son más de los que Alberto Fernández cree, pero aún así no son suficientes. ¿Cómo vas a reformar el Poder Judicial? ¿No es cierto? A partir de las leyes, no tenés que ser de una ingenuidad absoluta. La única manera es si nosotros logramos tener un plantón de 500.000 de personas durante un mes, 2 meses, en frente al Palacio de Tribunales, y no dejando que entre un juez, un fiscal, nada. La única manera, no hay otra. Por más que se le van en los sesos pensando, no, entra por la Cámara de Diputados y va a la Comisión Constitucional y de ahí el dictamen mayoría. Digo, esa es una tontería, una engaña pichanga, no va a ningún lado, ningún cambio se hace sin tener el pueblo movilizado en la calle. Si Perón hizo los cambios que hizo, fue porque tenía a la gente en la calle. Si Néstor y Cristina hicieron lo que hicieron, fue porque estaba la gente movilizada. Y que el Bicentenario ocupó un papel fundamental gracias a cómo Cristina interpretó eso y cómo Néstor interpretó eso para producir la repolitización de la juventud, que convengamos que había sido muy despolitizada en los años de Menem, y que de repente, pero ahora no tenemos el Bicentenario, ni tenemos la convocatoria, ¿se dan cuenta? Ni tenemos la vocación de parte del gobierno de apelar al pueblo, organizar al pueblo, ayudar a que el pueblo se organice. Lo que se quiere resolver es, bueno, le damos una suma fija este mes y otra, y eso no va a tener ningún resultado. Hoy en día creo que los números, creo que se lo dije, los números que se están manejando, 36 Milei, 33 Massa, 26 Cristina. Esos son los números que están manejando Patricia. No, hoy es el día de los fallidos. Claro. No. Bueno, exacto. A la Burgue, sí. Bueno, pero digo, esto nos coloca entonces, ¿verdad?, en un escenario muy complicado. Por eso digo, y esto se resuelve solamente con discursos académicos. Vamos a ver, ahora hay un gran interés en ver si el debate de los candidatos puede ayudar a inclinar la balanza. Yo tengo, y quiero con esto cierro porque hay varias preguntas del público, quiero decir que yo tengo un moderado optimismo. Creo que se va a poder revertir la situación, pero pero vamos a tener que ayudar al gobierno dándole unos empujoncitos, ¿verdad? Para decirle, che, despiértense, ¿ok? Y empiecen a hacer las cosas rápido, sin tantas vueltas como yo veo que han estado dando hasta ahora. Pero creo que todavía se puede remontar, va a ser una batalla épica, pero creo que se puede ganar, pero hay que trabajar mucho. Y la calle va a ser fundamental para producir ese vuelco. Yo antes de pasar el micrófono, si me permiten, quiero tomar una posta que deja Karen y decir esa frase: a los peronistas la vamos a transformar, la que te dijo el compañero del Mocase. Nosotros vamos a hacer un peronismo más hermoso, en todo caso, es la idea. No sé si hay algo más hermoso que el peronismo, pero sí que el peronismo requiere su actualización doctrinaria y volver a su fuente movimentista. Por eso estamos acá acompañando al frente y a la medida que vamos a hacer. Bueno, la pregunta, yo le tengo micrófono, hacer una pregunta breve, si es para alguien en particular. Atilio, está remanidamente dicho que la sociedad se ha derechizado. Vos nos traes un mensaje esperanzador
como los pleamar y bajamar de la historia, pero para tener esperanza, ¿en qué te basás para decir que las sociedades no se han derechizado? Mira, yo creo que, a ver, me parece que para decir que una sociedad se ha derechizado, habría que decir que es una sociedad que acepta y está a favor de la privación de derechos, una sociedad que dice, bueno, realmente hay que liberar el mercado de trabajo, acabar con la presencia de los trabajadores organizados y del sindicalismo, hay que acabar con los subsidios para reducir los costos de la energía eléctrica o del transporte. Yo no veo que eso esté presente en la sociedad argentina, como sí lo veo que está presente en otros países, no tanto en América Latina, pero sí en algunos países europeos y en Estados Unidos. Me da la impresión de que realmente acá hay que entender de que lo que hay es una enorme sensación de insatisfacción. Otro dato estadístico, la Argentina, la cantidad de gente que dice estar insatisfecha o muy insatisfecha con la democracia es aproximadamente el 65%. O sea, 2 de cada 3 estamos nosotros, los ecuatorianos y no sé qué otro país, en el escalón de los países que están menos satisfechos con la democracia. Pero no quiere decir que estén a favor de una privación de derechos y de volver, digamos, a la época preperonista. Yo no veo eso, por lo menos hablando con la gente. Lo que me manifiesta es otra cosa. Bueno, después de cada pregunta, si vos querés agregar algo, le damos, o vos a Karen también. Bueno, ¿quién acá conmigo sobre? Sí. Bueno, para el compañero Atilio. Dentro de lo que se ha puesto, se habló, lo dijo Karen, de la necesidad de cambiar la forma de hacer política, de los políticos, de que los políticos realmente se acerquen a la gente, estén con la gente, y en eso quería, dentro de todo esto, plantear una cosa, porque el progresismo, digamos, esa crisis que tiene el progresismo, creo que tiene que ver con mucho, y no sé si está de acuerdo Atilio con esto, de la incapacidad de salir del cerco de lo posible. La derecha nos ha puesto un cerco que es lo posible. Y ahí es donde está esto que decía Karen, creo yo, del voto, ¿no es cierto?, al original y no a la fotocopia. Entonces, este cerco de lo posible, el hacer lo que se ha transformado, o sea, esto de siempre la cuestión de trabajar con la fuerza que se tiene, con lo posible, terminaría siendo que quedamos en un cerco en que hacemos lo que nos deja hacer la derecha. La posibilidad hoy es lo que nos deja hacer la derecha. A ver, la derecha cree más en la lucha de clases que mucha gente de la izquierda y del campo, claro, y del campo nacional y popular, ¿verdad? Karen, ellos no tienen ninguna duda, ellos no tienen ninguna duda, ¿no es cierto? Y yo te digo, el progresismo está en este momento en una fase, ¿no es cierto?, muy complicada, no solamente en la Argentina, mirá en Chile. En Chile Boric ha sido arrasado por la derecha, pero en Colombia Petro se desprendió de sus aliados de la derecha y emprendió un camino de radicalización razonable. Tampoco se trata de pensar de que viene el asalto al Palacio de Invierno y el acorazado Potemkin y toda la historia. No estamos en ese momento histórico, ¿verdad? Pero Petro opta por un camino de profundizar en la ruta de las reformas sociales de fondo, la reforma impositiva, la reforma agraria, etc. Y nosotros estamos en medio de una especie de estupefacción en donde sin saber para qué lado vamos y con una idea fija que es el fondo y el fondo. Cuando vos te enfrentás a un político como Milei, promovido fenomenalmente por todos los medios, porque lo que dice Karen es cierto, no hay ningún afiche de Milei en ninguna parte, pero está en todos los medios todos los días. Digo, en C5N, en los programas que critican a Milei, está siempre la foto de Milei. Yo le mandé un mensaje una vez a uno y dije, che, pero ustedes son tontos o no entienden. Porque el McLuhan ya lo dijo hace 80 años, el medio es un mensaje. Pero sacalo de, ¿por qué tenés que estar permanentemente con la foto? Bueno, aparentemente eso garantiza audiencia, etc. Pero claro, y es el punto. Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿qué cosas se podían hacer? Obviamente tenés que tener la disposición de pelearte con alguien. Por ejemplo, la inflación en la Argentina, lo que decía
Pedro muy bien, los aumentos fenomenales. Son 25 empresas las que producen los bienes que constituyen la canasta básica de alimentos de este país. Vos agarrás a los 25 jefes de esas empresas, ¿no es cierto? Los convocás un día, le decís, señores, esta tarde, en el momento que ustedes están acá, mejor dicho, está saliendo un batallón de inspectores de la FIP, con la orden de revisar absolutamente todos sus papeles, todos sus movimientos, los discos duros de las computadoras, etc. Y les vamos a dar la oportunidad de que ustedes, no digo paren ese proceso porque no lo vamos a parar, pero que por lo menos lo atenúen si es que ustedes me vuelven los precios al nivel del 1 de enero del 2023. Si vos querés, eso lo podés hacer. Pero tenés que tener poder político. Bueno, pero el poder político se construye. A mí que no me vengan, porque siempre el argumento que nos dan, Karen, es que la correlación de fuerza no nos da. Pero la correlación de fuerza no es un precepto, el 11º mandamiento de la Iglesia Católica. La correlación de fuerza es una construcción histórica. Roosevelt, en Estados Unidos, acuérdense que a Roosevelt lo acusaron de comunista y la acusación de comunista llegó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, para que vean de que no es solamente acá que se dicen barbaridades. Bueno, y Roosevelt en un momento tuvo un problema con los empresarios e hizo eso que yo te dije recién. O sea, lo citó a una reunión en un hotel en Nueva York, le dijo, caballero, esto es lo que necesito, tómense su tiempo, le dejó ahí unos sanguchitos, unas bebidas, etcétera, se fue, cerró la puerta con llave, puso 2 canas ahí para que nadie saliera, hasta que no tenga la respuesta de acá no sale nadie. Y los tipos a las 2 o 3 horas aflojaron. Yo le mandé a decir a uno de los principales asesores de Alberto, le mandé, porque siempre discute de que bueno, yo soy medio violento, para nada, la gente que me conoce sabe que no lo soy, pero sí que cuando haces política tenés que enfrentarte a los enemigos que tenés y no pensar hablar, mi amigo Horacio, mi amigo esto, mi amigo el otro. Eso no es hacer política, eso es hacer un muy music hall, ¿no es cierto? Pero usted comparado con Fernández es un violento. Absolutamente. Pero escúchame, entonces como no quería, porque además me acusan de chavista, de fidelista, lo cual es cierto todo, pero no le voy a dar ese argumento. No le voy a dar un argumento de ese tipo, entonces digo, mira, decide a tu jefe lo siguiente, y le saqué una frase exacta de Obama, para que vean que Obama dijo, solo puede gobernar aquel que está dispuesto en una pulseada torcerle el brazo a su adversario. Digo, Obama dijo eso. Digo, ¿por qué? Porque el tipo era un político que realmente tenía quilates. Pero eso proponía un enfrentamiento, la Argentina viene de la dictadura genocida, creó otra vez la guerrilla de los 70. Digo, no, gobernar requiere hacer ese tipo de cosas. Si no estás dispuesto, bueno, no podés parar la inflación. Además no puedes parar la inflación diciendo, a partir del miércoles de la semana que viene va a haber un congelamiento. Por favor, esto, digamos, una maestra jardinera sabe que no disciplina a los chicos de salita de 3 diciendo una cosa así. Bueno, y te digo, cosas concretas que se podían hacer. Por ejemplo, ¿por qué no el presidente no dicta, ya que dice que no hay dinero para la suma fija? Bueno, él puede proponer, por ejemplo, con un decreto, la obligatoriedad de la liquidación inmediata de las exportaciones que se hacen en la Argentina o las que no se hacen y se mantienen en silos bolsa durante 1 año o 2 años especulando con el precio del dólar. Él puede simplemente decir, señor, una vez hecha la cosecha, usted exporta y tiene 7 días para liquidar los dólares. Esto no requiere una ley del Congreso, no requiere nada, eso se puede hacer. Otra cosa que puede hacer es decir que por un periodo de 90 días las retenciones de las exportaciones mineras y agropecuarias se van a incrementar en tanto por ciento como una medida provisoria para luego volver a lo... Digo, estas cosas se pueden hacer y ahí aparecería el dinero. Porque sin dinero esto no se arregla. La gente que está reventada, digamos, piensen ustedes que hay, según las encuestas, más del 70% de los hogares de este país no llegan a fin de mes. Están registrados, no llegan a fin de mes. Entonces necesitas dinero. ¿Y dónde está el dinero? Bueno, lo tienen los ricos, tenés que buscar la manera de sacarlo. Y si no buscas esa manera, y bueno, no tenemos futuro. Eso es así de simple.
me engancho con dos comentarios, con la pregunta y lo que decía Atilio. A mí lo que me parece que nos pasó en estos 4 años en todos los niveles es que estamos frente a gobiernos impotentes. O sea, gobernantes que nos están contando todo el día las explicaciones de por qué no pueden hacer lo que tienen que hacer. Porque ni siquiera es que ya la política del arte es lo posible, ya no es nada. Digamos, es todo el tiempo contarnos y relatarnos y que la sociedad los entienda a ellos, que uno no sabe cómo, pero terminan siendo las víctimas. Y esto lo digo en general, digamos, algo que vengo sosteniendo de todos los funcionarios, en todos los niveles con los que uno se acerca, que vas a llevarle un problema y una solución y los terminás consolando. Los terminás consolando porque vos tenés que ser empático de que por qué ellos no están pudiendo. Y es gravísimo porque todos sabemos que ya el Estado no tiene el poder en el marco de las correlaciones de fuerza de la sociedad capitalista de este siglo que la que tenía en el siglo XX. Pero, muchachos, le estamos haciendo perder hasta lo más básico que tenía, porque esto no necesitaba, este tipo de ejemplo que dice Atilio, no necesitaba el pueblo movilizado. Es un funcionario inteligente, con capacidad y demás, que no quiera ir a acordar con los que te vienen fijando la política, sino tener esa audacia. Y yo creo que en el gobierno actual a nivel nacional, el punto en el que llegamos o se inaugura esta situación fue Vicentín. Vicentín fue el momento en donde decidimos no gobernar. O sea, es el momento. Entonces, esto voy a cerrar con este chiste, pero esto de la victimización de los funcionarios, acá tenemos el intendente es máximo en este exponente, ¿no? El llamado por los vecinos, el vecino indignado, o sea, el que te está contando todo el tiempo. El otro día estábamos con un grupo de vecinales y un representante de una vecinal dice, bueno, necesitamos un intendente que... Y lo para otro y dice, necesitamos un intendente. Ahora en Rosario necesitamos un intendente. Digamos, estamos ante esa situación, necesitamos un presidente, necesitamos un gobernador, necesitamos un intendente, te dice la gente. Entonces, y para demostración de esto, de que todo el tiempo vos tenés que estar entendiendo a los políticos que no están pudiendo, entonces, ¿cómo no van a buscar a otro que por lo menos se muestre con un poder más de autoridad o de audacia política? Tenemos al intendente que el lunes, después de las elecciones nacionales, salió a decir que pobre, era a la tarde, tenía que salir a comprar colectivos y que ahora, con esta disparada, con la devaluación y demás, no iba a poder. Hasta la almacenera de la esquina de mi casa compró las cosas el viernes antes de las elecciones nacionales porque sabe que después de una elección nacional en Argentina la economía se va para cualquier lado. Entonces, la realidad es que lo que necesitamos es reconstruir por lo menos el poder del Estado y tener un Estado con gobernantes que además de ejercer su función nos inviten a todos a construir un poder distinto para dar las batallas que hacen falta. Bueno, nos quedan 10 minutos antes de cerrar, así que por ahí una pregunta más. Sí, allá está, perdón. Si no llega el micrófono hasta allá, si tienen... No se escucha. Acérquese por acá. Venga. Más que está hablando bien de nosotros, sí que no. Sacaron una foto con Carlita. La pregunta directa. Bueno, me pareció bárbara todas las problemáticas que abordaron, estoy de acuerdo en todo, pero hay una que a mí me preocupa también y que seguramente ustedes van a poder responder. Es la problemática de la oligarquía de la tierra y de las comunidades originarias. Se habla mucho que, por supuesto, nazismo, fascismo, dice que no tiene raíces, y se marca mucho las raíces, digamos, desde la dictadura, desde el golpe de Perón en el 55 y las demás dictaduras y neoliberalismo. Y
yo creo que se remonta mucho más atrás. Se remonta a la generación del 80, que nos dejó y todavía no se hizo nada con esta oligarquía terrateniente que tiene los mismos apellidos. Y bueno, así como está el odio que ellos fomentan hacia, por supuesto, a todo lo que se ha generado como derechos en el kirchnerismo o en el peronismo, con una constitución como la del 49, digamos que, bueno, también es importante ver que, digamos, esa estructura que nos dejó la generación del 80 continúa y no se la han tocado. Y por eso, además del odio al kirchnerismo, al bolivismo, al peronismo, a los populismos, también está el odio a los pobres, el odio que hace que se enfrenten, el odio a las comunidades originarias. Y a mí realmente me conmocionó mucho el tema de esta gente de Jujuy, el Malón de La Paz, y yo digo, ¿y qué hacemos? Porque ahí hay toda una movilización sobre eso. Y yo creo lo siguiente, o sea, la generación del 80, en realidad, ¿qué hizo? Bueno, esta oligarquía y organizó el país dependiente de Inglaterra. Y este nuevo neoliberalismo quiere una neocolonización neoliberal, financiera. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esa problemática de la tierra, de los pueblos originarios? Y yo no conozco mucho, te quería preguntar, ¿qué pasa acá con las comunidades? Perdón si me... Está bien, no hay problema. Lo único que tenemos es límite de tiempo, por eso yo propongo para que puedan contestar a la última pregunta que queda pendiente. Lamentablemente no podemos más porque, le repito, 8:45 tenemos que entregar a los compañeros y compañeras de la Milonga. Y ahora vamos a dar la pregunta. Casona.Rosario en Instagram, los que quieran activar cualquier taller cultural, artístico, que quieran venir a aprovechar los que ya están, baile, tango, lo que se les ocurra durante el día, durante la tarde, durante la noche, está disponible. Casona.Rosario en Instagram nos encuentran. Yo también hice un poquito de machete. Bueno, la primera va a ser para el que la quiera contestar, pero en algo que dijiste con esto de cómo convencemos que Milei es muy bueno con las juventudes, con la pasión. ¿Qué le dijiste a ese taxista, a ese trabajador para enamorarlo? Que a nivel nacional no está, que Juan acá propone algo y propone, no dice, no es aquel. Esa es una, cortita, y la otra es, ¿qué mirada tienen con Juan Grabois, que sacó ahí un 6% y que me parece que es ese que logra enamorar? Bueno, última respuesta breve que puedan, y con esto ya damos, bueno, 20. Bien. Bueno, a ver, sobre la generación del 80, bueno, ellos hicieron su proyecto, un proyecto de clase, conformaron una gran oligarquía terrateniente, dueña del país, ¿verdad? Pero pasaron 140 años, digamos, algo pudo haberse hecho. Yo, por ejemplo, proponía, en medio de toda esta expansión del agronegocio, ¿por qué no se retomaba una idea del peronismo original, que era la creación del famoso Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, o sea, la estatización del comercio exterior? Una idea, ¿verdad?, que podría haberse aplicado, bueno, no se aplicó. La idea de crear una Junta Nacional de Carne, una Junta Nacional de Grano, no se aplicó. O sea, no es que no hay ideas, hay proyectos, lo que falta es la voluntad política. Lo mismo para resolver el tema de los pueblos originarios. Pero bueno, cuando vos tenés
que en este país hoy en día los recursos del subsuelo están en manos de los gobiernos provinciales. Por ejemplo, en la explotación del litio estamos en manos de Morales, así de simple. Y bueno, hay que modificar la Constitución del 94, que es un mamarracho desde muchos puntos de vista, pero se requiere una mayoría parlamentaria, no la vamos a tener. Si todo sigue así, el quórum en el Congreso Nacional lo van a dar los representantes de Milei, lo cual es una tragedia, porque van a habilitar o no van a habilitar ciertos debates. Por eso es tan importante en este punto de inflexión lograr una votación muy fuerte y sobre todo lograr no solamente ganar la presidencia, sino tener la mayor representación posible en el Congreso Nacional, porque si no estamos liquidados. Sobre las preguntas tuyas, ¿cómo los enamorás? Bueno, yo creo que ahí yo estoy viendo. A mí me parece que Cristina tiene que salir a jugar. Tiene que salir a jugar. Yo entiendo que puede haber especulaciones, hay gente que dice, bueno, es la política de más nivel de desprestigio, pero al mismo tiempo es la política que tiene más alto nivel de aprobación, o sea, tiene las dos cosas. Y digamos, si Milei te engancha diciendo voy a romper todo porque ya hemos perdido todo, bueno, vos tenés que darle alguna cosa concreta. Pero además no solamente... ¿Perdón? ¿Por qué Cristina no se suma a todo? Bueno, no sé, habría que preguntarle a ella, no tengo idea. Yo digo, mi impresión es que yo creo que está asesorada por alguna gente que la ha convencido de que ella va a ser piantavotos. Un poco, bueno, hay asesores que son terribles, digo, yo tendría una larga historia sobre eso, pero no la puedo contar ahora. Pero lo que creo es que tenés que enamorar a la gente, pero no con discurso. Los enamorás con propuestas concretas que hagan que ese taxista realmente sienta que vos vas a hacer algo por su bien. Y además tenés que explicar. El otro problema que tenemos nosotros, muy claro, es que un gobierno que carece por completo de capacidad de comunicación. Miren, lo del BRICS es un golazo impresionante, pasó totalmente inadvertido. Digo, ni siquiera las cosas que salen muy bien son comunicadas a la gente, ¿no? ¿Cómo que la gente que vota? Ni siquiera, ¿verdad? Se hicieron cosas. Entonces yo creo que esto va por ahí la cosa. Yo creo que tenés que, políticas concretas, iniciativas concretas, salir a la cancha. Bueno, vamos a ver, dicen que la campaña empieza el sábado, vamos a ver si salen los pingos a la cancha, como se dice así en el lenguaje popular. Creo que había otra pregunta. Dale, Graboy. No, estupendo. Graboy sí es un candidato de primer nivel. El tema es que está jugando en contra de todo el aparato político partidario, el peronismo. Digo, este es otro problema. ¿Cuál es el papel de los aparatos políticos partidarios ante la emergencia de un líder con la potencialidad que tiene Juan? Y lo trataron de opacar. Esta es la realidad. Vamos a ver, yo creo que de todas maneras la historia no está terminada, vamos a ver qué pasa. Creo que Grabois es un personaje que tiene buenas perspectivas, muy buenas perspectivas, pero va a depender de cómo se resuelva la elección, ¿no es cierto? Lo mismo Axel Kicillof. O sea, ha habido también una falta de análisis estratégico. Yo estaba espantado el momento en que sentía de que querían bajar de la reelección en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, con lo cual ya estaríamos sometidos, sumidos en una catástrofe absoluta. Axel es el único que puede ganar en esa provincia y es fundamental ganar la provincia de Buenos Aires, pero te encontrás con asesores del gobierno que dicen no, Axel no, así que conviene poner, y querían poner a, ¿cómo se llama el de Lomas de Zamora? Insaurralde, y que lo votaban en su casa y los vecinos nada más, y lo querían sacar a Axel Kicillof. Entonces, el papel de la improvisación y racionalidad es un papel recontra importante para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Atilio, una pregunta para Atilio, por favor. ¿Quieren decir dos intervenciones y hacemos...? No, por lo que acaba de decir, nada más. ¿Cómo lo ve a Kicillof en un eventual gobierno de Milei o de Bullrich? Bueno, ahí va, vamos acá. Tiene 15 días.
nos gusta que todos participen y es la idea, pero tenemos la tiranía del tiempo. Así que vamos a hablar a la compañera que se paró y con la pregunta o la intervención de ella la dejamos a Karen para que ya cierres vos, Karen, con las últimas palabras. Bueno, yo he escuchado todo lo que se dice acá, me pareció muy interesante. Creo que la gente que está participando de este encuentro, realmente más o menos conocemos todos los temas de Atilio Borón. Ahora yo me hago una pregunta que es muy importante, que dijo el compañero. Nosotros nos vamos de acá y algo dijo Atilio Borón, hace falta movilización, pero nos vamos sin la idea de la movilización, cómo la gestamos, nada más era lo que yo quería decir, porque nos vamos de acá y lo de la movilización va a quedar en la nada, eso es lo que yo quería decir. Bueno, ya para cerrar, Karen, uy, perdón. ¿Está bien? Bueno, voy a arrancar por lo importante. Acá están los libros de Atilio para comprar, están a precios muy accesibles. Quienes se perdieron la presentación del libro anterior, se lo súper recomiendo. Ese ya lo empecé a leer. Este, te voy a ser sincera, me lo dieron en el medio de la campaña. Está ahí al lado de mi mesita de luz, de decoración por el momento, pero paso el chivo como corresponde, porque la verdad que están a precios que son una ganga. Dicho esto, que me contrataron para... Claro, están con precio antes de la devaluación, están con precio antes de la elección del 19, más o menos. No, algunas cosas que coincido con lo que decía Atilio en alguna de las respuestas que daba. Yo creo que acá la única manera de enamorar y demás es cuando nosotros hacemos la traducción de lo ideológico a lo material y de lo material a lo afectivo. La mejor manera de enamorar es materializando nuestras ideas y haciendo que la materialización de nuestros proyectos podamos tener una afectación con el otro y con la otra. Si no, estamos en esta situación de que lo que la gente ve es político hablando de problemas de los políticos que no le interesan y no le afectan a su vida cotidiana. Y a mí lo que más me preocupa es que ya tenemos comprobado que las campañas de miedo no funcionan. Si solamente vamos con una campaña del miedo y de si no la otra, que es, a mí me costó mucho con el compañero taxista, que es cómo no quedar en esa cosa pedagógica que después termina siendo pedante y que vos estás por encima y no entendés y no sabés. Entonces hay que tratar de salir de esa situación. Yo expliqué lo de Ecuador, le trataba de decir cosas, como hacer el ejercicio, que él solo saque sus conclusiones. Pero, ¿qué es lo que está faltando? Lo otro que está faltando en la política nacional y que nosotros pudimos traducir acá en la política local, que es decir, un cómo. ¿Qué te estoy ofreciendo y cómo lo voy a hacer? Digamos, y yo creo, claro, digamos, algo que tenga que ver con tu vida real y que no es solamente las cuestiones económicas, sino que también para mí hay un punto acá muy crítico del progresismo, del campo nacional y popular, de la izquierda, lo que querramos llamarle, que es estar retrasando la discusión de la seguridad. Si nosotros no entendemos que hay que discutir y tener propuestas concretas para decirle al vecino y a la vecina y a nosotros mismos de cómo vamos a hacer para vivir en una sociedad donde tengamos protegida la vida y la libertad, vamos a estar en problemas. Y lamentablemente, por distintos pruritos de lo que sea, nos cuesta poder articular. Digo, nosotros en el caso local lo venimos haciendo, lo hemos compartido con los compañeros que están dando la batalla o que la dieron en otras escalas, pero es central poder tener una política clara, porque a ese que sale a laburar, que no tiene el derecho garantizado del salario, el aguinaldo y todo lo demás, que por ahí no le podés entrar, pero que además se compró el autito, se compró la moto, lo que sea, y lo único que tiene es que se lo chorean o que la mujer va a tomarse el bondi y no llega, digo, si no trabajamos en esos temas que tienen que ver y que nos afectan a todos, vamos a estar realmente complicados y vamos hacia escenarios. Ayer me encontraba casualmente en un bar con gente, con cubanos que estaban viviendo acá y con gente de Ecuador que estaba acá y empezamos a hablar de lo que está pasando hoy en Ecuador con el asesinato a muchos dirigentes y líderes políticos. Digamos, si nosotros, ¿por qué hacemos tanto foco en la necesidad de ganar Rosario y de poder resolver la situación de la desigualdad y la violencia en Rosario y del narcotráfico? Porque si no la resolvemos, esto está irradiándose a nivel nacional.
sea, lo que está pasando hoy en Rosario, si no lo atendemos con una política de seguridad democrática seria y contundente, se desparrama por todo el país, y es lo que viene pasando en todos los países de Latinoamérica, donde ahí la democracia empieza a estar cercenada directamente por el gobierno de las mafias. Entonces, a mí me parece que eso es central y es una deuda que está faltando en la política nacional. Y la mejor manera de enamorar o de salir a ganar una elección es saliendo a decir cuáles son las propuestas. Y lo que me vienen diciendo compañeras que por ahí están en Buenos Aires y demás, dice, tenemos gente, lo mismo que del 2015, tenemos gente que tiene ganas de ponerse a militar, a hacer cosas y demás, pero cuando vas a decir, gente del palo de la cultura, del arte y demás, cuando van a decir, bueno, díganos cuál es el mensaje, qué es lo que se va a proponer, no hay línea. Entonces la comunicación cae en el vacío. Entonces a mí me parece que ahí hay una cuestión central. Rápidamente voy a lo que preguntaba la compañera. Sin lugar a dudas, yo creo que en Argentina no somos absolutamente conscientes del nivel de odio y de racismo con el que vivimos, fundamentalmente hacia los pobres, hacia los pueblos originarios, hacia las disidencias sexuales. Digo, anoche intervinieron y atacaron la fachada de un espacio de colectivo lésbico en la ciudad, con mensajes de odio y demás, y nos creemos que somos una sociedad que no somos racistas, digamos, y la realidad es que el odio y el desprecio hacia los pobres es impresionante, digamos, y que es, si no lo trabajamos, es difícil, porque más allá de que uno pueda después tener gobiernos que no sean fascistas y demás, el fascismo social es lo más preocupante. Y ahí yo creo que hay que trabajar mucho en la construcción de nuevos vínculos y hay que darle mucho esfuerzo militante a eso, porque estamos viviendo en un sistema donde todo lo malo, todas mis frustraciones y demás es culpa del otro. Yo no tengo ninguna responsabilidad, la culpa del otro. Y la culpa es no del que está más arriba, siempre es del que está más abajo. Siempre nos educan en una sociedad donde la culpa de lo que no podemos tener nosotros, de lo que no llegamos a conquistar y demás, es por el de abajo y no por el que está arriba. Y eso creo que es consecuencia de que el neoliberalismo, más allá de que tengamos gobiernos neoliberales o gobiernos nacionales y populares, viene ganando la batalla de lo que Margaret Thatcher decía: nuestro objetivo no es la economía, sino el alma de las personas. Entonces, por eso yo insisto tanto en la necesidad de que podamos construir proyectos que resuelvan las condiciones materiales de vida, pero que además trabajen sobre proyectos que tengan que ver con nuevos vínculos, con la espiritualidad, lo digo, no en términos religiosos, pero sí afectivos y demás, que le den sentido a nuestra vida. Y ante la convocatoria, la pregunta de la compañera, bueno, yo me voy a dar el lujo, porque me tocó cerrar, de decir que la primera movilización la tenemos el 10 de septiembre en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que tenemos que salir a dar esa pelea y que el mejor aporte que hoy podemos hacer en este escenario nacional es demostrar que otra forma de hacer política, que otros proyectos alternativos que dan como solución más democracia y más participación política, no solamente nos gustan, nos enamoran, sino que también conquistan a la gente para votarlos masivamente. Así que esa es mi convocatoria, y después del 10, con esta victoria, nos juntaremos a construir un nuevo gobierno y las futuras victorias que necesitamos. Una última cosita, como es en la televisión, 30 segundos. Los grandes procesos tuvieron siempre una síntesis comunicacional. La Revolución Francesa se hizo con 3 palabras: libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Rusa, pan, tierra y paz. La Revolución Cubana, patria o muerte, venceremos. ¿Cuáles son las palabras nuestras? No las tenemos todavía, lo que dice Karen. Urgente, los cráneos que están rodeando a la Unión por la Patria tienen que mandarnos ese mensaje sencillo, no un libro entero. 3 palabras, 4 que sinteticen ese proyecto con el cual tenemos que volver a enamorar al electorado popular que nos ha abandonado. Muchas gracias.